La temperatura es una medida relativa o una indicación de lo caliente o frío. Una muestra de agua caliente se dice que tiene una temperatura elevada y de un cubo de hielo que tiene una temperatura baja. Podemos percibir la temperatura mediante el tacto, pero esta sensación no es lo suficiente, confiable y es muy limitada como para ser útil para fines científicos. La temperatura se mide con los termómetros, dispositivos para medir cuantitativamente la temperatura y las diferencias de temperatura. El calor está relacionado con la temperatura y describe el proceso de transferencia de energía de un objeto a otro. El calor describe la energía transferida de un objeto a otro debido a la diferencia de temperatura. Digamos que el calor es energía en movimiento. Una vez transferida, la energía se convierte en parte de la energía total de las moléculas del objeto o sistema de su energía interna. Cuando el calor es transferido entre dos objetos, estén o no en contacto, se dice que están en contacto térmico. El calor será transferido entre ellos mientras haya alguna diferencia de temperatura. Cuando ya no hay ninguna transferencia entre los objetos que están en contacto térmico, se debe a que están a la misma temperatura y se dice que están en equilibrio térmico. Una medida de la temperatura se obtiene mediante un termómetro, dispositivo construido para hacer evidente alguna propiedad de una sustancia que cambia con la temperatura. Por fortuna, son muchas las propiedades físicas de los materiales que se modifican lo suficiente para poder utilizarse como base para un termómetro. La propiedad más obvia y que se utiliza más comúnmente es la expansión térmica, un cambio en las dimensiones o el volumen de una sustancia que ocurre cuando cambia la temperatura. Casi todas las sustancias se expanden con un incremento en la temperatura, pero en grados diferentes. La mayor parte de las sustancias también se contraen con el decrecimiento de la temperatura. Un termómetro común es el que utilizan líquido dentro de un vidrio y que se basa en la expansión térmica del líquido. Un líquido encerrado en un cilindro de vidrio se expande por el interior del cilindro y asciende en un tubo capilar. El mercurio es por lo general utilizado en la mayor parte de termómetros de este tipo. Esta sustancia se escoge debido a su expansión térmica relativamente alta y a que permanece en estado líquido dentro de un amplio rango de temperaturas. Los termómetros están calibrados de modo que se pueda asignar un valor numérico a determinada temperatura. Es necesario puntos fijos que se relacionen con fenómenos físicos que siempre ocurren a las mismas temperaturas. El punto de congelación y el punto de ebullición del agua son dos puntos fijos convenientes. Estos dos puntos son las temperaturas a las cuales el agua pura congela y hierve bajo una presión de 1 atmósfera, presión estándar. Las dos escalas que estudiaremos primero son escala de temperatura Celsius y escala de temperatura Fahrenheit, como se muestran acá, donde están indicados el punto de congelación y de ebullición del agua para ambas escalas. En la escala Celsius hay 100 intervalos o grados y en la escala Fahrenheit hay 180 intervalos o grados. Por consiguiente, un grado Celsius es mayor que un grado Fahrenheit, tal como se muestra en la fórmula. Es casi el doble, porque estamos considerando los puntos fijos
de su calibración en las escalas termométricas. Se puede obtener una relación para convertir una medida entre las dos escalas a partir de una gráfica de temperatura Fahrenheit contra la temperatura Celsius. ¿Cómo se muestra? La ecuación de la recta en su forma general pendiente ordenada al origen y igual mx más b. Se muestran los intervalos de temperatura para Fahrenheit 180 y el intervalo para Celsius es 100. Las tres primeras ecuaciones que se muestran corresponden a la gráfica de Fahrenheit contra Celsius, en donde 9/5 es la pendiente de la recta y 32 es la ordenada al origen sobre el eje vertical. Por lo tanto, esas ecuaciones me permiten a mí conocer una temperatura Fahrenheit a partir de una temperatura Celsius. Para convertir temperatura Fahrenheit a Celsius, utilizaremos la ecuación 4. La única observación en esta última ecuación es que debemos de mantener los valores que están dentro de paréntesis en ese orden y no cambiarlo, para que la ecuación y la respuesta sean válidas y correctas.